que podamos conocer más a este Dios que amamos. Vivimos, hermanos, en una era de la información, la era de la información. Toda la información está a un clic de distancia. Sabemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo, de manera casi inmediata, ¿verdad? Incluso en nuestra concepción teológica, podemos hablar con creyentes en diferentes partes del mundo y saber cómo se encuentran, cómo están. Discutir temas teológicos profundos por medio de esa facilidad de la información. Resolver incluso complejidades de la doctrina a través de la información, del acceso a la información. Pero en medio de tanta información, hermanos, hemos perdido algo que es esencial: el conocimiento de Dios. En medio de tanta información, hemos perdido esta esencia de la vida: conocer a Dios. Y no me refiero al saber de Dios, sino conocer a Dios. Me refiero a ese conocimiento que es relacional, que es profundamente relacional, que es el que nos muestra cómo Dios luce como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hermanos, este olvido del conocimiento de Dios no empieza con una negación abierta. No se trata que usted diga, ya no quiero conocer a Dios. No empieza de esa manera. Comienza con la indiferencia. Comienza con el abandono de la búsqueda de Dios. Con una mente que deja de meditar constantemente en Él, en su palabra, en su grandeza. Con una vida que funciona religiosamente, pero una vida que no tiene comunión, y esa comunión intensa, genuina con Él. Y tal vez muchos de nosotros hemos pasado por esta clase de circunstancias, por tiempos de dificultad en donde nuestra fe se volvió mecánica, en donde nuestra fe se convirtió como la maquinaria de un reloj que funciona siguiendo un ritmo, como una vida de costumbres más que de amor. Quizá aún muchos de nosotros venimos a la iglesia, oramos, servimos, pero en lo profundo llegamos a sentir que hemos perdido esa cercanía con Dios. Dejamos de escuchar esa voz que nos movía, esa convicción que ardía en nuestros corazones. Y la verdad es que cuando un hombre deja de conocer a Dios, no queda neutral. Nosotros pensamos que un hombre queda neutral cuando deja de conocer a Dios o de relacionarse con Él. Pero la verdad es que inmediatamente nuestros corazones tienden a reemplazarlo. La ignorancia de Dios abre paso al pecado, abre paso a la idolatría, abre paso finalmente al juicio, como leeremos ahora al acercarnos al capítulo 4 de Oseas. Y es que esto es lo que le pasó a Israel. Así que yo le invito a que me acompañe al capítulo 4 del libro del profeta Oseas, el cual hoy leeremos completo, todo el capítulo, del verso 1 hasta el verso 19. Así que yo le pido que usted me siga atentamente. Si usted tiene su Biblia, que la tenga ahí. Si no tiene, las pantallas darán la oportunidad de que leamos juntos. Pero le pido que principalmente preste atención a este relato. Dice entonces el profeta Oseas en el verso 1 del capítulo 4: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay
falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan, y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los teberintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan al Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor. Ya que Israel es terco como una novilla indómita, ¿los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? Efraín se ha unido con los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Esto fue lo que le sucedió a Israel. Ellos eran el pueblo escogido, conocían las palabras del pacto, celebraban las fiestas religiosas, tenían sacerdotes y hacían sacrificios, pero habían olvidado al Dios del pacto. En este capítulo de Oseas, Dios presenta entonces su acusación. Como un padre herido, como un juez justo, se presenta ahora Dios, que pasa de la imagen de un matrimonio a la imagen de un tribunal. Los primeros 3 capítulos son el relato de un matrimonio y los hijos. Y en este ahora estamos en medio de un tribunal donde hay juicio y donde se espera justicia. Como un padre, como un esposo herido más bien, se presenta el Señor como un juez justo. Y no es solo un pueblo que desobedeció, porque no se trata solo de la desobediencia, se trata de un pueblo que rompió la relación con su Dios. La raíz de este problema es profundamente relacional. No hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, dice el verso 1. Pero el propósito de esta palabra no es solo mostrar esa herida, sino conducirnos a la esperanza. Porque si el juicio vino por el olvido de Dios, como ya lo sabemos y lo conocemos nosotros, la restauración vendrá al conocerlo de nuevo. Y en Jesucristo, hermanos, quien es la imagen visible del Dios invisible, encontramos no solo el conocimiento perdido, sino también la comunión restaurada.
Él es el sumo sacerdote, fiel, que nos lleva de vuelta al Padre. Él es la gracia que nos llama y nos limpia para capacitarnos para vivir la vida que hemos olvidado vivir. La pregunta es entonces, antes de que nos adentremos a lo que este texto enseña, ¿estamos realmente caminando en el conocimiento de Dios? ¿Estamos caminando realmente en el conocimiento de Dios o simplemente estamos sobreviviendo en una forma vacía de fe? ¿Estamos caminando en ese conocimiento? Al final, este texto grita fuertemente que sin conocimiento hay corrupción, hay juicio. Pero como veremos al llegar al final del texto, en Cristo, hermanos, Dios se da a conocer y nos da esperanza. Así que yo pretendo ver 3 aspectos. Pretendo que ustedes traten de entender este texto como si estuviéramos viendo un juicio, una querella. Y en esto veremos la causa, la consecuencia y el resultado. La causa, el olvido del conocimiento de Dios, en los versos 1 al 3. El abandono del relacionamiento y de la verdad que preceden la caída o el colapso del pueblo. La consecuencia como la corrupción del liderazgo y del pueblo, en los versos 4 al 10, porque donde no hay pastores fieles, el pueblo cae en destrucción. Y los versos 11 al 19 como el resultado, esa idolatría descarada y el juicio inminente, porque la idolatría comienza donde se pierde el temor reverente de Dios. Así que en los primeros 3 versos escuchamos frases muy conocidas para nosotros, ¿verdad? El Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues ¿qué? Pues no hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, solo hay una serie de descripciones de pecados uno tras otro que se suceden una y otra vez. Así que habiendo visto cómo el pueblo había perdido su relación con Dios, el texto nos lleva directamente al tribunal, al Señor presentando su querella. Escuchen la palabra del Señor, dice el texto. Y esta no es una sugerencia, está diciendo Oseas. Escuchen la palabra del Señor. Esto no es opcional. Este es un llamado urgente, como el de un juez cuando va a dictar sentencia. Escuchen todos, la decisión es esta. La acusación contra el pueblo de Israel entonces es que su problema no era simplemente social o moral. No era un asunto solamente moral. Es un asunto profundamente espiritual. Dios tiene una querella, una acusación legal contra su pueblo. Y el centro de la acusación lo encontramos en el por qué. No hay fidelidad, porque no hay fidelidad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Así que pensemos por un momento en la imagen que tenemos del profeta. Recuerde por un momento esa imagen que ya hemos construido del profeta, como aquel que protagoniza esta historia, como el esposo. Entonces piense en ese esposo natural, como usted o yo, que ha sido fiel durante años, que hizo votos de amor por su esposa, que firmó un pacto y se comprometió entregando su vida por ella. Pero ahora con el tiempo, su esposa ya no lo mira. Su esposa ya no le habla. Su esposa no responde a su amor. Se ocupa de muchas cosas. Ella está trabajando en los quehaceres de la casa. Ella está ocupándose de los hijos. Va a las reuniones familiares. Cumple con todas las cosas. Pero no lo ama. No lo busca. Es como si él no existiera. Naturalmente este hombre, como cualquiera de nosotros, traería el pacto matrimonial, traería los votos
la argolla y le diría a su esposa, aquí están, aquí está el compromiso, aquí están las argollas, aquí están las arras, pero tú no estás. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Eso es lo que está pasando en este momento. Esta es la querella que hay. Israel había abandonado la fidelidad y el amor leal, pero sobre todo había abandonado el conocimiento de Dios. El pueblo no solo quebrantó las reglas, sino que rompió esa relación. Y esta querella tiene dos sentidos. Esta queja contra el pueblo de Israel tiene dos sentidos. Por un lado, la ausencia o el descuido en cumplir aquellas cosas que Dios demandaba, esas virtudes que Dios demandaba del pueblo: fidelidad y misericordia. Su ausencia, la ausencia de la fidelidad y la ausencia de la misericordia no son un descuido leve. Para Dios esto no era una falta leve, era muy grave. Esto no era un desliz. Esta era una señal de una enfermedad espiritual mayor que había en el corazón de este pueblo. La infidelidad revela que ya no caminaban conforme al pacto. Y todos los hechos que usted puede leer casi poéticamente en este capítulo dan cuenta de eso. Se habían entregado. La prostitución de la que habla no solamente es la de las rameras en el culto pagano, sino la infidelidad de no adorarlo a Él y solo a Él. Y el desamor o la deslealtad muestra que han dejado o han abandonado voluntariamente el mostrar, el reflejar el carácter del Dios compasivo que los salvó. Y todo esto redunda en falta de conocimiento. Y esto está muy, muy lejos, hermanos. Esta acusación está muy, muy lejos de referirse a una falta de conocimiento teológico. No se trata de información teológica, lo que le hacía falta al pueblo. Lo que está diciendo es que no hay una relación cercana, vívida, una relación reverente, pero amorosa entre el pueblo y su Señor. Que han abandonado esta relación y que esto ha dado a luz su desobediencia. Thomas Watson dice que donde no hay conocimiento salvador, tampoco hay obediencia verdadera. Donde no hay conocimiento salvador, no hay obediencia verdadera. Hermanos, el pueblo sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Este pueblo sabía del Dios poderoso que era Jehová de los ejércitos, pero no estaba íntimamente cercano a Él. Lo habían desplazado de sus afectos, lo habían sacado de sus decisiones, lo habían rechazado en su adoración. Y cuando Dios es dejado fuera, inmediatamente otros ídolos toman su lugar. Hermanos, el verdadero conocimiento de Dios no es un fin académico. Es una relación que transforma. Uno puede conocer mucho acerca de Dios sin conocer en nada a Dios. Y este error fue fatal para el pueblo de Israel. Tenía la ley, tenía los ritos, tenía a los profetas, pero no tenían conocimiento de Dios en la tierra, dice el texto. No era porque ignoraran los datos exactos de lo que había ocurrido, no. Habían perdido la relación con ese Dios, esa relación que transforma la vida. ¿Y sabe qué? Esto no es solo historia antigua. Es más cercana a nuestro contexto de lo que a veces imaginamos. Hoy también podemos tener Biblias y muchas traducciones, comentarios y cantidad de información. Y compartimos con los que vienen nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia.
Tenemos buena teología en nuestros labios. Tenemos exposiciones fieles cada domingo. Y sin embargo, podemos vivir como si Dios no fuera real en nuestras vidas. Podemos cantar himnos con convicciones fuertes, asistir a todos los cultos, aprender de doctrinas profundas y aún así no conocer a Dios íntimamente. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que el pueblo puede llegar a esto? Sucede, hermanos, cuando la oración deja de ser esa conversación íntima y cercana con el Dios que transforma las vidas de los hombres y se vuelve solo una rutina del día. Sucede cuando la predicación se convierte en un discurso para analizar intelectualmente y no como esa sed que tenemos de conocer a Dios. Sucede cuando el servicio en la iglesia, cuando nuestro servicio en la iglesia es diligente, pero desconectado del amor por Cristo y de ser una oportunidad para modelarlo a los demás. Sucede cuando hablamos de Dios como una idea correcta, pero no lo buscamos como nuestro Padre. Cuando nos olvidamos que Él es cercano y amoroso. Cuando nos olvidamos de su compasión y su ternura. Este tipo de conocimiento es superficial y puede hacer que nosotros, que la iglesia tenga una apariencia de piedad, pero que no tenga el poder de esa relación. Puede hacer que la membresía crezca, pero hacer que menguemos en amor los unos por los otros, hacer que menguemos en nuestra oración, hacer que menguemos en nuestra santidad, hacer que menguemos en esa hambre que tenemos de una relación cercana, de una relación sincera entre nosotros mismos, pero con nuestro Dios. Hermanos, debemos cuidarnos de esta frialdad. Pues como Israel, cuando el conocimiento verdadero de Dios se apaga, lo que viene es terrible. Es apatía, es legalismo, es sectarismo y todo bajo una cubierta de actividades religiosas. Este pueblo seguía haciendo sacrificios. Este pueblo seguía teniendo sacerdotes. Pero este pueblo no conocía a Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios que no nos lleva a amarlo más y desearlo más, solamente nos envanece. Solo trae vanidad a nuestro corazón. Oseas presenta ese contraste brutal entre saber de Dios y no conocerlo. El resultado es un vacío espiritual profundo que es llenado por una secuencia de pecados que destruirían a cualquier sociedad. Piensen lo que dice el verso 2: falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio, homicidios tras homicidios. Esto destruye cualquier sociedad, esto destruye cualquier lugar. La razón es que no conocen a Dios. Este no es solo un pueblo que ha quebrantado reglas. Este es un pueblo que ha roto el mayor afecto que puede tener. Y como sucede naturalmente, y nosotros somos testigos de esa verdad, cuando el conocimiento de Dios se pierde, la ley moral se desborona entre las manos del pueblo. John Owen dijo fuertemente: cuando Dios es quitado del trono del corazón, algo más ocupará su lugar y nunca será algo inocente. La hipocresía en el interior terminará reflejándose en el comportamiento exterior, hermanos. Es por eso que Calvino también señala: la causa de todos los males no es otra que el hecho de que los hombres han olvidado a su Dios. Este pasaje nos confronta, hermanos,
nos confronta con la falta de fidelidad, con la falta de misericordia, pero principalmente con un pueblo que ha olvidado a su Dios. Un pueblo que no conoce a Dios. Este pasaje nos recuerda que no son fallos menores de lo que estamos hablando. Son síntomas de un corazón que ha dejado de amar y temer a Dios. El resultado de esa indiferencia es desorden, es violencia, es injusticia, pero también juicio. La respuesta entonces no puede ser salir corriendo a hacer más. No puede ser salir corriendo a tratar de cambiar nuestra conducta. No. La respuesta es volver a Dios. La respuesta es deleitarnos en Él. La respuesta es volver a buscarlo con todo nuestro corazón. Volver a conocer a Cristo y reconocerlo como nuestro mayor tesoro. A reconocerlo como el esposo fiel, como el buen pastor, como el Señor glorioso que se dio por nosotros. Porque solo cuando Dios en Cristo es conocido de verdad, la iglesia, los hombres son transformados de verdad. Hermanos, Cristo es esa fidelidad encarnada, es esa misericordia perfecta. Cristo es el verdadero conocimiento del Dios vivo. Pero hay una profunda corrupción que no solo se le puede atribuir al pueblo, que tristemente también se le debe atribuir a su liderazgo. Y entonces, la consecuencia de esta falta de conocimiento, de esta relación profunda, es una corrupción del liderazgo y del pueblo. Donde no hay pastores fieles, hermanos, el pueblo cae en destrucción. Donde no hay una relación fiel con el Señor, el pueblo caerá en destrucción. Dice el verso 4, pero que nadie contienda, que nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Qué frase, qué verso tan conocido es este para nosotros, verdad? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Esta es una advertencia clara. Cuando se pierde el conocimiento de Dios, no solo es por la corrupción de los afectos del pueblo, sino también es por la corrupción de los afectos de los que están llamados a guiar al pueblo. La enfermedad espiritual no se queda en el corazón individual, sino que se extiende al liderazgo, a los sacerdotes, a los profetas, y como el veneno contamina a toda la comunidad. Por eso el juicio continúa y sigue entonces Dios levantando esta acusación, levanta la voz para decirle que no es solo contra ustedes, pueblo, sino contra los pastores que también lo han hecho. Los sacerdotes han fallado, han cambiado la gloria del Dios vivo por adorar a Baales. Dios acusa directamente. La acusación no es otra. Ellos rechazaron el conocimiento, olvidaron la ley y se aprovecharon del pecado del pueblo. Dice el Señor en el verso 6 al 8. El liderazgo espiritual, en vez de servir como luz, se volvió oscuridad, se volvió tinieblas. Y esta verdad confronta hoy también a toda la iglesia. Cuando el púlpito se contamina, el pueblo se confunde, está contaminado también. Y no se trata de una razón para justificar los pecados del pueblo. Por supuesto que no. Lo que sí tiene es ese sentido de mostrar esa correlación que existe entre nosotros, entre unos y otros. Esta es una advertencia muy seria. Cuando el conocimiento de Dios es dejado de lado,
debemos ver no solo hacia las bancas, sino también hacia el púlpito. Esto debe confrontar nuestros corazones, especialmente de quienes estamos en el ministerio, pero también de aquellos que lo anhelan. Y por ende de todos nosotros. Un hombre que no cultiva una comunión real con Dios llevará al pueblo a depender de su voz y no del Señor. Un hombre que no cultiva una comunión real, un conocimiento real con Dios, llevará a que el pueblo dependa de su voz. Pero el pueblo necesita depender de la voz del Señor. Este es un camino directo, hermano, a la corrupción. Este es un camino directo al juicio. ¿Y cómo luce esto? ¿Cómo luce en estas cosas de manera práctica? ¿De qué manera estamos siendo, por ejemplo, nosotros llamados a observar a nuestros líderes? Incluso a quienes aspiran a ser nuestros líderes también. En gran medida, hermanos, nos limitamos a observar su inteligencia. En gran medida nos limitamos a observar su capacidad oratoria, su elocuencia. Lo cual, déjeme decirle, es uno de los aspectos que el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo y a Tito, demandando de estos hombres. La capacidad para enseñar, que debe ser probada. Así que yo no pretendo desvirtuar eso, ese hecho necesario. No pretendo desvirtuar que es necesaria capacidad para enseñar. Pues esto es un don, en realidad, es un regalo para la iglesia. Los hombres que tienen la capacidad de guiar al pueblo enseñándoles son un don, son un regalo, dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4, cuando le escribe a la iglesia diciéndole que el Señor ha concedido apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, como un don para la edificación, para la capacitación del pueblo, de los santos, para la obra del ministerio. Pero incluso en esto del conocimiento de Dios, a través del liderazgo, no se trata de la capacidad intelectual. Sabemos y entendemos que la predicación expositiva y fiel de la Escritura es la mayor necesidad de la iglesia, incluso la mayor necesidad de este mundo. Pero como lo menciona un puritano en un texto que se llama La verdad, la verdadera naturaleza de una iglesia centrada en el Evangelio, dice: el poder de la predicación radica en la vida del predicador. El poder de la predicación radica en la vida del predicador. Esto nos debe confrontar a todos nosotros. Esto fue difícil para mí. Es difícil porque estamos bañados por la imperfección, por el pecado, por la insuficiencia. Pero la llamada del Señor es seria. Hermanos, hay púlpitos donde se proclama la Escritura y se vive en moralismo en lugar de un verdadero evangelio. Hermanos, hay púlpitos donde se enfatizan más los métodos que la palabra del Señor. Hay púlpitos donde se alimenta el ego del predicador más que la gloria del Señor. Se olvida la fe del rebaño y la necesidad que tiene. Y como en este texto de Oseas, cuando el púlpito pierde la centralidad en Dios, la iglesia se llena como de una especie de ruido, pero luce vacía espiritualmente. Hermanos, esto no es solo un problema doctrinal. El hecho de que esto
apunte hacia ese lugar, nos muestra que no es solo un problema doctrinal, es un problema de vida, es un problema de comunión, es un problema de ejemplo. Y muchas veces, aunque vemos buena predicación, no vemos oración. Aunque vemos enseñanzas con firmeza, vemos un pastoreo sin ternura, sin compasión, sin amor por las ovejas. Vemos defensores sólidos de la ortodoxia, pero hombres con corazones fríos y calculadores. La razón está en que el conocimiento de Dios dejó de ser relacional y transformador para convertirse en un mero ejercicio académico y teológico. Y ese no es el conocimiento de Dios. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué se trata la vida de un pastor? ¿O de qué se trata la vida de las ovejas, de todos nosotros como creyentes? Tristemente, a veces parece ser diferente por alguna clase incorrecta de percepción jerárquica. Como que hay una diferencia, ¿verdad? Como que unos están más arriba que otros. Por supuesto, el pastor tiene más responsabilidad, pero es igual una oveja. Necesita conocer a su Dios. Amigos, la vida de los pastores se trata de lo mismo que la vida de los creyentes. Se trata de conocer a Dios y relacionarse y deleitarse en ello. Tenemos que tener cuidado de no caer en el error del activismo y pensar que la vida del pastor o la de un creyente se trata de hacer muchas cosas para Dios. Hermanos, nuestras vidas se centran en conocer a aquel que nos salvó y ser transformados a su imagen de gloria en gloria y deleitarse en ello hasta la eternidad. De eso se trata nuestra vida. Y de eso se tratan todas las áreas de nuestra vida y de lo que es la iglesia. Podríamos trasladar esta idea de conocer a Dios a todas las áreas de lo que hacemos en la iglesia. ¿De qué se trata el discipulado? De conocer a Dios juntos para hacernos sus discípulos. ¿De qué se trata el evangelismo? De ayudar a otros a conocer a Dios. ¿De qué se trata la vida de iglesia? De conocer juntos a Dios por medio de la adoración. ¿De qué se trata la vida ministerial entonces? De conocer a Dios para edificar a otros por medio de este conocimiento. ¿De qué se trata plantar iglesias? Se trata de dar a conocer a Dios en todo lugar. Hermanos, conocer a Dios es el hecho central de la vida cristiana y debe ser nuestro mayor deleite. Nuestra esperanza, hermanos, no está perdida, es cierta. Nuestra esperanza está en conocer a Dios por medio de Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, nuestro sumo sacerdote fiel, el que se ofreció y el que fue el sacrificio perfecto, el que nos guía como ese pastor eterno. Él mismo dice de Él, hablando de sí mismo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hermanos, la esperanza no está en un nuevo modelo de liderazgo humano. Él no solo es el buen pastor de las ovejas, sino que viene a ser la esperanza para los pastores. Él es el buen pastor. Él es el pastor de los pastores. Él es el verdadero pastor de los pastores. Él es el único pastor líder. Él es el verdadero pastor líder. Regocijémonos en ello. Sometámonos en su amor.
Él es quien esperábamos. Él es en quien conocemos a Dios. Hermanos, la esperanza está en Cristo, el gran sumo sacerdote fiel, el gran sacerdote eterno. Él no solo corrió a corregir a los falsos maestros de su tiempo, sino que dio su vida por el pueblo que ellos habían perdido. Él es el único pastor que conoce perfectamente al Padre y por ello se lo da perfectamente a conocer a los suyos. Él nunca nos abandonará. Él es nuestro pastor fiel. Y aunque el resultado del desconocimiento, del abandono de Dios, de haberlo olvidado, es la idolatría descarada y el juicio inminente, que es el punto que nos vemos obligados a seguir, en los versos 11 al 19, donde vemos que la idolatría comienza, donde se pierde ese temor reverente a Dios. También veremos que la historia para nosotros no termina ahí. Si el abandono del conocimiento de Dios fue la causa y la corrupción del liderazgo y del pueblo la consecuencia directa, ahora vemos entonces en los versículos que siguen, en el 11 al 19, el resultado inevitable. Idolatría descarada, pero juicio inminente. Lastimosamente, hermanos, como un río que se desborda al llenarse de una fuente contaminada. Piensen en esa imagen. Un río que se empieza a llenar con fuentes contaminadas, con veneno. Así como ese río se empieza a llenar y se desborda, la corrupción del corazón y del liderazgo terminó expresándose en adoración falsa, en sustitución total de Dios, en el cambio del Dios por los ídolos muertos. Hermanos, la Biblia nos deja claro una y otra vez que cuando dejamos de adorar a Dios, no dejamos de adorar, simplemente cambiamos de objeto de nuestra adoración. El texto dice algo particular que debe ser analizado y entendido con delicadeza, pero con profundidad. La prostitución y el vino nuevo quitan el juicio. ¿A qué se refiere esto? En términos más sencillos, diríamos que por andar con prostitutas y emborracharse con vino se ha perdido la cabeza. Es decir, que cuando el pecador vuelve habitual su pecado y el placer toma el trono del corazón, se pierde el juicio espiritual. El discernimiento se apaga. La conciencia se adormece y el alma deja de reaccionar con temor reverente a Dios. Cuando el corazón se queda sin el temor reverente a Dios, busca consuelo, busca dirección y propósito, pero lo hace en los lugares incorrectos, en lugares que no pueden dar vida, sino traer muerte. Y hay situaciones de la vida diaria que vienen a ayudarnos a mostrar este peligro. Hay un sinfín, pero yo tengo algunas. Cuando la búsqueda de entretenimiento reemplaza la comunión con Dios. Cuando usted prefiere Netflix o las redes sociales a la oración. No recuerdo ahora quién dijo, pero alguien dijo que Twitter vino a mostrarnos que nuestra falta de oración no era por falta de tiempo. John Piper. Revise su celular. ¿Cuántas horas en pantalla tiene? Y esta no es una acusación, tal vez usted deba trabajar con su celular. Pero revise el pormenorizado del detalle para que usted pueda hacer una imagen de si en realidad estamos cambiando, reemplazando la comunión con Dios
por entretenimiento con este mundo. Y déjeme decirle una cosa, esto no es solo para los más jóvenes. ¿Cómo quisiera que solamente fueran para los adolescentes, para los más chicos? No, mis hermanos. Incluso los más adultos tenemos que tener cuidado, hermanos. Lo que alimenta el alma es lo que la forma, lo que usted está metiéndole al alma, su entretenimiento en su corazón, sus deleites, sus afectos, sus deseos. Eso es lo que lo forma a usted. La respuesta es que usted va a ser como eso que usted le metió a su pensamiento. Tal vez en nuestras relaciones también podríamos ver esta situación. Hemos normalizado cierto tipo de relaciones impuras. Tal vez hemos normalizado los coqueteos emocionales sin guardar con santidad nuestra relación y nuestro corazón. La pornografía, aunque no se vea como idolatría física, no luzca como idolatría física, quita el juicio, insensibiliza el alma, endurece el corazón. Ahora mismo en la mañana en la escuela dominical con los hombres, nuestras decisiones, en nuestras decisiones vemos esta falta de conocimiento, este abandono de Dios. Antes buscábamos la dirección del Señor y teníamos paciencia para esperar y para tomar una decisión. Ahora tomamos decisiones basadas en las emociones, en la comodidad, en la economía. Y luego nuestras vidas están llenas de confusión y nos preguntamos, ¿pero por qué? Por último, pero en mi apreciación, usted tal vez puede seguir buscando. En su propia vida le recomiendo, deje de mirar a los demás, mire hacia adentro de usted, porque tal vez ahí va a encontrar muchas más apreciaciones para ver cómo esto influye. Pero una de las que yo dejé como última es en la iglesia. ¿Sabe qué pasa en la iglesia cuando hemos dejado de conocer y buscar esa relación con Dios? Que se reemplaza el temor de Dios y la sujeción a las escrituras por cualquier otro plan humano. Se busca entonces relevancia, se cede a la presión cultural, incluso aun cuando proviene de nuestros propios amigos. Cuando se suaviza el mensaje o cuando se intensifica con legalismos, hermanos, cuando se adorna el pecado y cuando se priorizan los métodos humanos o la visión cultural sobre la santidad y la obediencia y el entendimiento bíblico, entonces el juicio se perdió. Se ha perdido el juicio. Porque no es otra cosa que esto lo que debe ser nuestra guía. Si no está ahí, hermanos, si no está ahí la suficiente sabiduría, entonces estaríamos perdidos. Pero está aquí. Cristo vino a ejemplificar esa sabiduría, a decirnos, no están solos, yo no los he abandonado. Es más, aun cuando Él partió de este mundo, nos aseguró, Padre, guárdalos. Yo no perdí a ninguno. Estos te pertenecen. Estos son tuyos. Tú me los diste y yo los guardé. Hermanos, esta es la palabra profética más segura. Es la verdad absoluta. Así este mundo quiera ser relativo. Nosotros estamos seguros. Cuidemos de ese juicio, de ese buen juicio. No nos entreguemos a la prostitución, a la idolatría. No nos entreguemos a la cultura de este mundo. Nosotros somos la luz para este mundo. Porque Él es la luz que brilla para nosotros. Hermanos, cuando se pierde el juicio espiritual o el discernimiento, como usted lo quiera llamar, lo primero que dejamos de ver es nuestro propio pecado. La viga de nuestro propio ojo
parece ser una pajilla apenas. Hermanos, tengamos cuidado de esto. ¿Sabe qué es lo último que se pierde cuando estamos sin buen juicio? La justificación que vivimos, en la justificación que andamos. Necesitamos tener buen juicio y eso solo vendrá mientras mantengamos una estrecha, una verdadera relación con aquel que murió por nosotros. Solo cuando nosotros vivamos a sus pies, nuestro juicio estará sometido a él. Solo cuando nos desprendamos de nosotros mismos, cuando dejemos de pensar que somos tan sabios para relacionarnos genuinamente. Eso es lo que Él quiere. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere relacionarse con su pueblo. Él quiere que su pueblo lo conozca. Que esté con Él, esa estrechez de una relación, como una relación matrimonial. Yo no sé si a los esposos les pasa, pero yo deseo estar con mi esposa todos los días de mi vida, en todo momento. Yo quiero estar con ella. Ella satisface mis necesidades y no estoy hablando de lo físico. Ella cubre mis emociones y me ayuda. Alguien dijo hace muy poco que la voz de la esposa a veces es como la voz del Espíritu Santo. Hermanos, así es que el Señor quiere relacionarse con usted y conmigo. ¡Qué gran noticia es esa! Tenemos un Dios que quiere relacionarse con los suyos, un Dios que se quiere dar a conocer todos los días. Tenemos que tener cuidado con nuestros corazones porque así operan. Porque frecuentemente quieren llenarnos de excusas. Frecuentemente quieren hacernos extraviar. Pero si el mensaje terminara hoy aquí, la tragedia sería devastadora, hermanos. Si el mensaje terminara hoy aquí, la oscuridad sería tal que no podríamos ver más allá de nuestras narices. Pero la luz resplandeciente del Evangelio nos recuerda nuestra esperanza, hermanos. El juicio no es la última palabra de Dios. Él muestra su amor. Él se dio a conocer cuando nosotros éramos sus enemigos. Él envió a su Hijo para que muriera, para reconciliarnos con Él. Cristo vino a morir para restaurar la relación que se había perdido entre Dios y los hombres. Cristo vino a quitar la idolatría de nuestros corazones y a satisfacer nuestros corazones plenamente en Él. Él vino para que ese fuera nuestro más grande amor, para que Él sea nuestro más grande afecto. Gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a la obra de la cruz, aun cuando el corazón del hombre es insaciable, Cristo es suficiente. Y como un sello del nuevo pacto, Él ha venido a hacer todo nuevo, a cambiar nuestros afectos, a destruir nuestros ídolos, a encender nuestros corazones en un nuevo y renovado amor, en un amor personal, en un afecto genuino. Cristo mismo es nuestro mayor afecto, hermanos. Gloria al Señor que tuvo compasión de nosotros débiles, pecadores, apartados de Él, porque cuando estábamos así, nos buscó, nos trajo al Padre, nos trató con tierna compasión, nos amó y se dio a conocer por medio de Cristo. Cuando lo vemos a Él, a Cristo nuestro Señor, a nuestro gran Rey, al Mesías anhelado por estos hombres, hermanos, cuando nuestros ojos se posan en Él, entonces, hermanos, deseamos como niños escuchar su dulce voz. Como cuando un niño escucha la voz de su padre que lo llama tiernamente.
deseamos al Señor. Él es el verdadero sacerdote que no se aprovecha de los suyos, sino que entrega su vida por ellos para que no se pierdan. Él ha venido a encender esa relación viva y a convertirla en una manera de transformar día tras día nuestras vidas. Él es el esposo fiel, el que santifica a la esposa adúltera, el que en su amor sacrificial la lleva a lavarla por medio de la palabra para presentarla como una esposa sin mancha, sin arruga, una esposa santa, apartada para Él. Hermanos, este mensaje nos debe confrontar, nos debe enfrentar a nuestra dureza, pero también debe apuntar nuestros ojos a Cristo, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestro auxilio. Hermanos, vivir sin esperanza es terrible, es devastador. Vivir en idolatría y desesperanza es aún peor. Pero el Señor vino a cambiar nuestros corazones idólatras y a traernos una esperanza que nunca falla. Nosotros tenemos esperanza, y esta esperanza no está en nuestra fidelidad, no está en nuestras disciplinas, no está en nuestras muchas actividades, no está en nuestro conocimiento teológico. Nuestra esperanza está en Cristo crucificado y resucitado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, teniendo anhelos y compasión por los suyos. Nuestra esperanza está en aquel que nos conoce como un padre conoce a sus hijos y los ama. Nuestra esperanza está en aquel que no se cansa de perseguirnos con su gracia y amor. Hermanos, volvamos al Señor, volvamos a Él. No por medio de una religión falsa, no por medio de esa dureza de nuestra religiosidad, sino por medio de esa relación viva, por medio de esa tierna compasión que se siente cuando se está delante de aquel que ha entregado su vida por usted. Volvamos a nuestra segura esperanza. Volvamos a Cristo. La mayor tragedia no es solo ignorar a Dios. La mayor tragedia puede ser vivir como si lo conociéramos cuando en realidad nos hemos olvidado de Él. Pero nuestra esperanza, hermanos, en Cristo es que en Él podemos conocer al Dios vivo y vivir eternamente para su gloria. Padre, solo tú, Señor, podías sentir tal compasión por un pueblo rebelde como nosotros. Solo tú, Señor, podías expresar tal amor. Señor, enviaste lo mejor de ti, Señor, a tu Hijo amado para reconciliar la relación rota entre tu pueblo y tú, Señor. Su sacrificio no solamente fue perfecto, sino eterno, garantizándonos ahora a nosotros que al acercarnos a Él somos transformados. Señor, tú has mostrado tu amor en Cristo para que nosotros te amemos de tal manera, Señor, que renunciemos a cualquier cosa, que nos despojemos de nosotros mismos, que persigamos, Señor, estar unidos a ti de esta manera. Gracias, Señor, porque no hemos hecho nada más, Señor. Nada más podemos hacer que confiar en ti, Señor, y en tu amor. A ti sea la gloria, Cristo Jesús. Amén.